Dios nos menciona cosas que estas naciones usan, practican, hacen. La palabra del Señor nos muestra quiénes son estas naciones para que su pueblo se aleje de ellas. Para que su pueblo se aleje de ellas. La palabra del Señor le dice a su pueblo: no le tengas miedo, porque el Señor tu Dios está contigo. Y Él es un Dios grande e impotente. El hombre que espiritualmente sabe de qué Dios le habla cuando le habla de estas naciones, puede entender por qué Dios le dice: no les tengas miedo. Es porque estas naciones son peligrosas. La destrucción al hombre es espiritual. La destrucción es espiritual. Dios nos está mostrando naciones que trabajan directamente con Satanás, que no son amigos del pueblo de Dios. Humanamente, el hombre va a ver que pertenecen a la misma nación, al mismo país, pero espiritualmente son totalmente diferentes. Cuando el pueblo de Dios lo mira, dicen: somos del mismo lugar. Pero si lo miraran en el espíritu, se dieran cuenta que no son del mismo lugar. Es porque son naciones que no tienen nada que ver con Dios. La esencia que portan es de Satanás, aunque por fuera se ve lo contrario. Hasta que el hombre no es destruido, no entiende. Hasta que el hombre no es destruido, no puede entender cuando Dios le habla. Cuando Dios le dice: ten cuidado, te van a destruir a ti y van a destruir a tus hijos. Salieron de Dios porque no le pertenecían. Salieron para que se manifestara que no todos son de Dios. Dios le dice a su pueblo: quema sus ídolos y no codicies ni la plata ni el oro que los recubre. Dios no puede ser más claro. Dios nos está hablando de su belleza. Cuando Dios nos habla de plata y de oro, Dios nos habla desde un ámbito espiritual. No codicies, dice el Señor, ni su plata ni su oro. O sea, no los mires y digas: yo quisiera ser así. Yo quisiera ser como esa nación. Yo quisiera tener lo que esa nación tiene. A esto se refiere el Señor. Son naciones que con su manera de vivir conquistan al hombre, conquistan al pueblo de Dios y espiritualmente lo destruyen. Y espiritualmente lo destruyen. Quema, dice Dios, sus ídolos. Y no codicies ni la plata ni el oro que los recubre. No te los lleves contigo. No te los lleves contigo. Voy a estar dando ejemplos. Dios nos muestra y Dios nos revela
objetos, cosas que portan, que tienen, que utilizan estas naciones para engañar al pueblo del Señor. Cuando Dios nos dice no codicien ni su oro ni su plata, Dios nos está diciendo no codicies sus cosas. Las cosas que ellos hacen no los mires, porque te van a destruir. Vas a querer ser y hacer lo que ellos hacen. Pero tengan mucho cuidado, dice el Señor. Ustedes no vieron una figura del Señor el día que les habló desde el medio del fuego en el monte Sinaí. Así que no se corrompan haciéndose ídolos de ninguna clase, sea con figura de hombre o de mujer, de animales de la tierra o de aves del cielo. Voy a hacer un alto. Dios le pide a su pueblo que le forme y le cree un altar donde él pueda ser exaltado y ser glorificado. Dios le da a su pueblo todo lo que éste tiene que hacer cuando Dios le llama a trabajar en su obra. Dios le dice cómo su casa tiene que estar, qué se puede introducir en su casa y qué no. Dios le dice a su pueblo de qué manera éste tiene que presentarse delante de Dios y delante de los hombres en su casa y en su altar. Dios nos da citas bíblicas en las cuales le dice a su pueblo, en las cuales le dice a sus ministerios de qué manera se tienen que presentar. El mismo Espíritu Santo, cuando el hombre hace algo que a Dios no le agrada o que Dios no quiere que sus hijos practiquen, el mismo Espíritu Santo reprende a el hombre. Hay objetos y cosas que le muestran estas naciones al pueblo de Dios y luego el pueblo de Dios las practica. Luego el pueblo de Dios compra todas estas cosas e imita lo que hacen estas naciones. Dios le dice a su pueblo, no te corrompas haciéndote ídolos de ninguna clase. El altar de Dios, Dios le dice a su pueblo, Dios le dice a su ministerio que es santo. En el altar de Dios no se puede subir un ministerio contrario a como Dios le pide que éste esté preparado. Dios nos muestra y Dios nos revela que no se puede introducir a la casa del Señor y que no puede hacer. El ministerio que Dios le ha dado la oportunidad de pisar su altar es porque su altar es santo. Hay cosas que le pertenecen al anatema, que le pertenecen a estas naciones, que el pueblo de Dios no puede utilizar. El hacer cosas que Dios le dice a sus ministerios que no pueden hacer porque contaminan a su pueblo. El hacer y practicar cosas que ya Dios le ha dicho a sus ministerios que no practique. Esto es desobediencia. Esto es desobediencia. Así que no te corrompas haciendo ídolos de ninguna clase, sea con figura de hombre o figura de mujer, de los animales de la tierra o de aves del cielo, de los animales pequeños que corren por el suelo
o de los peces de las profundidades del mar. Todas estas cosas las aportan estas naciones. Las utilizan estas naciones. Dios le dice a su pueblo que no puede practicar eso. Porque Dios lo ha separado como santo para él. La juventud no puede practicar estas cosas. La juventud que le pertenece a Dios, la niñez que le pertenece a Dios, los hombres y mujeres que le pertenecen a Dios no pueden hacer lo contrario a lo que Dios dice. Cuando algún ministerio se sube al altar del Señor con una vestimenta que tenga el nombre de una marca, se está levantando en contra de Dios, porque ya Dios le ha dicho que no se puede a través de esta porción de la palabra. Esto viene a ser un ídolo. Esto viene a ser un ídolo. Dios no puede ser más claro. Digamos que el Tichel dice Pele Pele o dice Calvin Klein. Esto para Dios es un ídolo. El pueblo de Dios no lo puede usar. Sus ministerios tampoco. El sacerdote tiene que ser ejemplo. ¿Por qué el sacerdote? Porque Dios le da la casa al sacerdote. Dios no se la da más ningún ministerio. Dios le entrega su casa al sacerdote para que trabaje con las ofrendas del pueblo, tanto espirituales como ofrendas por los pecados del pueblo. Lo voy a volver a repetir, como aquellas ofrendas que el pueblo lleva para alimento. Lo que la palabra del Señor dice no se puede esconder, no se le puede dar al pueblo según queremos dárselo, porque pecamos. Y esto levanta la ira del Señor. La juventud, la niñez, los hombres y mujeres, los ministerios que le pertenecen al Señor no pueden utilizar ropa de marca. No pueden utilizar ropa con diseño. No se pueden poner collares. El pueblo de Dios no puede ponerse gorra. No puede ponerse gafas.